Los compresores de archivos son aquellos programas que reducen el tamaño de un archivo mediante un proceso de compresión de datos. Aquellos son parte importante de la historia ya que se encargan de llevar información muy pesada para poder ser enviada de forma más rápida y sencilla. A lo largo de la historia, diferentes programas han surgido, existiendo en una época incluso antes de que se creara Internet. Estos programas fueron la respuesta a una demanda de la gente por tener que arreglárselas con la memoria limitada de la época. Muchos de estos tienen una historia detrás, especialmente uno de los más famosos, WinRAR, el cual estoy más que seguro que tienes instalado o al menos lo usaste alguna vez. Es por eso que el día de hoy voy a hablarte de la historia de WinRAR y de cómo pudo triunfar ante su gran competencia. RAR sería creado por Eugenio Rochal y distribuido por Alexander Rochal, ambos de nacionalidad rusa, siendo ingenieros y hermanos. Sería lanzado inicialmente el 22 de abril de 1995. El origen de la palabra .rar deriva del apellido del creador, siendo el juego de palabras Rochal Archive. Inicialmente se creó solo para Windows, pero conforme fue avanzando el tiempo sacaron versiones para Linux, Mac y hasta Android. Eugenio nacería el 10 de marzo de 1972, en lo que aún era la Unión Soviética. Empezaría el proyecto en 1993 y lo lanzaría en el 95. Eugenio se interesaría por la programación desde pequeño junto a su hermano, ya que les habían regalado un ordenador Radio 86RK con un procesador i8080 con 32 KB de RAM. Empezaría la idea de crear la extensión .rar cuando aún estaba estudiando. Pensó en dejarlo en el 91 por lo difícil que se le hacía el proyecto, pero para el 93 ya tenía una primera versión. Esta sería la beta de la extensión. La versión 0.1 saldría el 10 de marzo del 93, pero debido a que Eugenio no contaba con un módem, se contactó con un amigo que lo distribuiría por una BBS, o sea, un Bulletin Board System, traducido como un tablón de anuncios. Estos serían famosos entre los 80 y 90. Permitía a los usuarios participantes conectarse a través de una línea telefónica a una red donde podían ver y consultar información que publicaban los usuarios. Estos tablones de anuncios serían los antecesores de los foros de Internet. Y sí, no se requería de Internet para unirse a una BBS, solo requerías de un módem. De hecho, esta información me impacta ya que ni yo lo sabía. Sea como sea, aún publicándolo en una BBS, solo obtuvo 2 descargas y algunas 10 copias en físico, pero copiándolas en un disquete. Meses después sería con un módem, en el cual, aprovechando la oportunidad, ponía las versiones que tenía de su proyecto en diferentes BBS, al punto en el que el creador de una, llamado Andriy Spasibosko, le hablaría para así encontrarse en persona e iniciar la distribución por Fidonet. Fidonet era una red que conectaba muchas BBS entre sí, pero con la llegada de Internet muchas BBS y también Fidonet llegaron a su fin. En 1994, José Manuel Fando Rius y David Sáez Padrós operaban una BBS llamada Diablo BBS, que operaba en la misma Fidonet. Ellos vieron que muchos programas que veían comprimidos estaban en un formato llamado .rar. Habían otros también como .zip, ARJ, LZH, pero de entre todos, RAR era el que más resaltaba, por ende decidieron apostar todo por él. Es así que ese mismo año, RAR tendría soporte y registro en España, y el 28 de diciembre tendrían su primera licencia en el mismo país. En el 95, Diablo BBS se convertiría en una empresa de proveedora de servicios de Internet y daría soporte más profesional a RAR, para que en 1996 se publicara por primera vez la página oficial del sitio, y con esta, el 27 de mayo del mismo año, se publicaría la versión 2.0 del programa, consolidándose así como una empresa seria, llamada WinRAR. Si es que queda alguna duda, .rar es la extensión del programa, pero la empresa que está detrás se llama WinRAR. Aunque muchos no lo crean, WinRAR tiene competencia, siendo probablemente el .zip el que más le ha dado batalla. Este formato fue creado por Phil Katz en 1989, o sea, hace que salió mucho antes que RAR. La primera gran diferencia con WinRAR es que este último es de formato cerrado,
o se hace que su uso está controlado por una empresa, la empresa WinRAR, mientras que .zip es todo lo contrario. Bueno, más o menos, porque si bien Phil Katz creó la extensión, su código no es abierto, pero el formato sí lo es. Phil Katz publicó un documento de cómo funciona .zip, pero no dio el código a la gente, o sea, hace que tú puedes crear tu propia implementación desde cero. Es casi como cuando ese alumno inteligente te deja copiar la tarea y te pide que lo modifiques a tu forma. Pero bueno, ya. Este último también cuenta con una gran fama, pero nunca hubo una guerra o algo parecido entre ambos formatos por parte de los creadores. Lastimosamente, Phil Katz fallecería en el año 2000 por problemas de alcoholismo. No obstante, .zip sigue siendo aún una herramienta muy usada y tiene una competencia sana con RAR. Ahora, no confundir .zip con 7zip. .zip es la extensión de un archivo, mientras que 7zip es el programa que lo descomprime. Este último fue creado por Igor Pavlov y fue lanzado el 2 de enero de 1999. Fue programado en C++ y al igual que los dos antes mencionados, tiene su propia extensión, el .7zip. 7zip, de entre todos los programas de compresión que hay, es el que mejor comprime según la gente, aunque es un poco lento para ello. Y no confundir tampoco zip y 7zip con WinZip. Este fue creado por WinZip Computing, anteriormente llamado Nicomag Computing, y fue lanzado en 1991. Esta, a diferencia de sus demás competidores, es de paga, aunque por ahí puedes cursar los 7 mares para poder conseguirlo. Básicamente todos sirven para comprimir, pero la diferencia entre ellos es su método de compresión. Zip y WinZip usan el formato Deflate, que combina el método Hoffman y el método LZ77. 7zip usa una compresión LZMA. Este es un algoritmo de compresión creado por el mismo Igor Pavlov. Está diseñado para sacrificar memoria RAM y también tiempo a costa de una alta compresión. Estos no son los únicos programas ni extensiones que existen para poder comprimir un archivo. Por ahí existen bastantes. Uno de los 90, por ejemplo, es el formato .arj y otro llamado también .ace. También existe el .tar, el .gz, el .xz, el .lz, no sé por qué todos terminan en z, y muchísimos más, pero de los que te acabo de mencionar son los más importantes. Y si te preguntas cómo funciona WinRAR, pues este tiene una compresión propia, distinta a los de .zip. Utiliza un algoritmo llamado RAR5, creado por el mismo Eugenio. No comprime tanto como 7zip, pero igual es buena opción. Si alguna vez se han preguntado por qué la gran mayoría de los compresores tienen el nombre zip o terminan en ello, es porque este viene del inglés zipper, que vendría a ser como una cremallera. Supongo yo que como algunas cosas que llevan cremalleras como una maleta, pueden llevar varias cosas. Se tomó la palabra zipper como para poder compactar o juntar muchos archivos en un solo lugar. El término fue acuñado por el mismo Phil Katz, creador de la extensión .zip, para diferenciarse del formato .arc, uno de los primeros formatos de compresión usado en los 80s. Como dato curioso, Phil Katz fue demandado por la SEA, fundado por Tom Henders y dueños y creadores del formato .arc. La demanda fue porque Phil había copiado parte del código fuente de ARC para crear PKARC, una versión más rápida que ARC. Al final, el señor Phil Katz tendría que pagar una multa y años después crearía el .zip. Si te preguntas por qué algunos programas como WinRAR o WinZip empiezan con la palabra Win, es porque estuvieron pensados en un inicio para Windows. De hecho, no son los únicos programas que utilizan este juego de palabras. Programas como Winamp también llevan la palabra Win. A nivel global, WinRAR es el compresor más elegido, contando con aproximadamente 500 millones de usuarios en todo el mundo. No obstante, en popularidad técnica lo lidera 7zip. Una de las razones por las cuales WinRAR se hizo con el mercado podría ser más que nada porque el nombre del formato es distinto al de sus competidores, ya que, como dije antes, muchos de ellos parten de la creación de Phil Katz, terminando con la palabra .zip, mientras que WinRAR utiliza el .rar. Además de que WinRAR siempre supo diferenciarse no solo en el nombre. El icono del programa no es una carpeta con un zipper ni nada, es un conjunto de libros que están unidos con una correa.
Este le ha permitido ser más reconocible a comparación de su competencia como 7zip, y también con el mismo WinZip, que ya te digo que ese icono no me da a entender que sea un archivo comprimido. Además, aquí cabe mencionar su no tan esperada respuesta de la comunidad. Sí, aquí voy a hablar del famoso periodo de pruebas de 40 días. Desde sus inicios, WinRAR funcionó como un shareware, o sea, hace como un software de forma gratuita. El por qué dejan el programa funcionando después de 40 días es por una movida de marketing. WinRAR tiene la teoría de que prohibir el acceso al programa luego del periodo de prueba, la gente utilizaría otras opciones como 7zip, por ejemplo, y de hecho tienen razón. No obstante, esto es solo para el usuario promedio, o sea, hace que alguien como tú y como yo no tendría que pagar, pero una empresa sí está obligada a hacerlo e incluso puede caerle una multa si no lo hace. Este modelo estuvo desde el inicio, debido a la mentalidad liberal del creador, nunca fue de tomar medidas drásticas contra el usuario, más bien hizo que se generaran muchos memes y con este, el cariño de la gente. No obstante, este no fue la única demostración en el cual se ve que le importa a su público, ya que sacarían productos donde puedes comprar camisetas con el logo de WinRAR, e incluso el icónico bolso fue hecho en colaboración con la marca de ropa francesa llamada Terre. En Twitter se promocionaba con un mensaje muy amigable, diciendo que si no puedes apoyar comprando el programa, puedes hacerlo comprando este bolso, algo que llamó mucho la atención incluso cuando estaba a inicios de este año, ya que se promocionó por el 8 de febrero del 2025. Está de más decir que esta estrategia con el consumidor no lo hacen otros compresores de archivos. No he encontrado algo parecido con 7zip, con Winamp o con cualquier otro. Ahora, si te preguntas cuánto estaba el bolso, pues llegaba a costar unos $150 por lo que pude leer. No obstante, para haber tenido el programa prácticamente gratis por más de una década, es un precio que al menos yo sí estaría dispuesta a pagar. WinRAR a la fecha sigue manteniendo su puesto de ser el compresor más famoso en todo el mundo. Eugenio Rochal tuvo varios inconvenientes al principio, no vio su trabajo florecer de la noche a la mañana y casi nadie tenía fe en su proyecto. No obstante, el hombre nunca se rindió y aventurándose en diferentes sitios antes de la creación de Internet, pudo llevar a flote su proyecto y que más tarde se convertiría en el favorito del público. Actualmente Eugenio cuenta con 53 años y no se sabe mucho de él. Es bastante reservado, pero se sabe que se gana la vida como programador. En una página llamada FreeRAR menciona que usa Ubuntu y que todo empezó como un juego, terminando su pequeña presentación con la frase "Don't worry, be happy". Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a los miembros que apoyan este canal con su membresía. En serio, muchísimas gracias. Y díganme, ¿qué compresor de archivos usan por defecto? Yo uso tanto WinRAR como 7zip. Recuerden seguirme tanto en Twitter como en Discord, dale like, comenta y comparte si te ha gustado. Estaré subiendo video muy pronto. Debido a que estamos cerca a los 20,000 suscriptores, estoy haciendo un preguntas y respuestas. Voy a dejar un apartado en Discord para que la gente pueda preguntar, así que si quieres preguntar algo solamente tienes que unirte.